Hola, buenas tardes, queridos alumnos y alumnas. Sean bienvenidos a la clase número 6 de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales en segundo año medio. Espero que se encuentren de lo más bien en sus hogares, cuidándose de no salir, de mantener la distancia social y, como muestran ahí, de mantener nuestras manos limpias como medida de precaución. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las interpretaciones, sobre las diversas interpretaciones que hay sobre el golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973. Para ello vamos a trabajar con el OA número 15, que señala que debemos analizar y comparar críticamente distintas interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado de 1973 y el quiebre de la democracia. Los temas que vamos a tratar en esta clase, entonces, son, primero, vamos a reactivar conocimientos previos, luego, el contexto de Chile en la década del 70, para luego llegar al objetivo que nos convoca, que son las interpretaciones historiográficas sobre el golpe de Estado, y finalmente una síntesis de ellas. Comenzamos. Este tema del golpe militar es un tema complejo. Recordemos que ocurrió en septiembre del año 1973, es decir, hace 47 años atrás. Hasta el día de hoy es uno de los momentos históricos, de los acontecimientos históricos en Chile más estudiados, donde más se han escrito libros y está a la par con la independencia de nuestro país. Por lo tanto, podríamos decir que son los dos hechos más estudiados, y en este caso particular es un hecho hasta el día de hoy muy controversial, muy polarizado, que más que unir desune a la familia chilena, porque a pesar de que, como señalamos, hace 47 años ocurrió esto, es un hecho más o menos reciente en cuanto a la historiografía, y es un hecho que en general hay dos visiones muy contrapuestas, de los que apoyaron o los que apoyan todavía el golpe militar y todo lo que realizó el, el gobierno militar, y también, y también eh, y también las personas que están en contra de toda esta situación. Por lo tanto, es difícil este tema, eh, más, más difícil también de tratar en términos online o no presencial, porque obviamente que este tema necesita debate, necesita reflexión, necesita análisis. Pero vamos a tratar de ver cómo la historiografía nacional lo ha estudiado y se ha aproximado a estos hechos. Veamos entonces el contexto previo al golpe militar, y para ello tenemos que analizar brevemente cómo era el mundo en la década de los 60 y los 70. Para ello señalaremos que el mundo, principalmente en términos políticos, estaba dado por la Guerra Fría, este, este proceso histórico que va a dividir al planeta en dos grandes bloques, uno liderado por Estados Unidos, el capitalismo, y otro liderado por la Unión Soviética, el comunismo, y que va a traer una serie de acontecimientos dentro de esas décadas que van a ser, por ejemplo, lo que vemos ahí, la Revolución Cubana, la Guerra de Corea, la construcción del famosísimo Muro de Berlín, la carrera espacial, finalmente con la llegada del hombre a la Luna,
con la guerra de Vietnam, y así una serie de innumerables hechos que van a determinar el mundo de esas décadas, van a determinar la vida de Latinoamérica y van a determinar la vida de Chile, porque este acontecimiento del golpe militar se enmarca claramente, está claramente enmarcado por la situación de política de la Guerra Fría. Ahora, en Latinoamérica, dentro de esta Guerra Fría, se van a dar una serie de situaciones, una serie de confrontaciones, tanto políticas como sociales. Van a proliferar los movimientos de izquierda, van a proliferar los movimientos guerrilleros de izquierda, traídos bajo el alero de la Revolución Cubana, y también así va a ser la intervención de Estados Unidos en Latinoamérica dentro de este periodo de la Guerra Fría, con la intervención militar o soterrada o soterradamente de agentes de seguridad o otros infiltrados o pagados para que en Latinoamérica ocurran innumerables golpes de Estado como los que estamos viendo ahí en la imagen. Tenemos una serie de países como Bolivia, como Paraguay, como Brasil, como Uruguay, como Argentina. Y el único que se estaba escapando era Chile, pero también lamentablemente le va a llegar su hora. Por lo tanto, estamos en el contexto de la Guerra Fría y estamos en el contexto en que Estados Unidos tiene a Latinoamérica como siempre lo ha mirado, como su patio trasero, y quiere mantener su hegemonía. Por lo tanto, cualquier país que se tratara de alejar de esta situación podía verse muy latentemente envuelto en una situación de intervención o en este caso llanamente golpe militar avalado, financiado, determinado por los Estados Unidos. Entonces veamos ahora, si ya vimos el mundo con Guerra Fría y Latinoamérica con Guerra Fría, cómo estaba Chile antes del 11 de septiembre. Recordemos que veníamos de los últimos gobiernos, que había sido un gobierno de derecha, el del 58 al 64. Recordemos que en ese tiempo la Constitución del 25 establecía que los presidentes duraban en el poder 6 años. Luego había sido, en el periodo 64 al 70, había elegido un demócrata cristiano, o sea, una persona de centro, Eduardo Frei Montalva, y finalmente llegamos a las elecciones del año 1970, en la cual se presentan esos tres candidatos de las tres claras posiciones que había en ese tiempo, que era el centro, derecha e izquierda, y en esas elecciones triunfa el candidato de la Unidad Popular, Salvador Allende, el cual es ratificado posteriormente por el Congreso y asume la presidencia entonces este señor, que era la cuarta vez que postulaba. ¿Y qué características tiene y por qué es tan relevante este hecho? Es porque es el primer candidato marxista de izquierda que va a llegar a la presidencia de un país por vías democráticas. Ustedes lo ven ahí, esta Unidad Popular que llamaba a votar por Allende, era un conglomerado de partidos políticos de izquierda y de centro también, donde se encontraba el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, entre otros. Por lo tanto, es un hecho que concita el interés mundial en esta experiencia chilena, en donde este señor llegaba a la moneda elegido por vía de las urnas, y donde se va a empezar a esta historia
eh, llena de elogios, llena de sinsabores, llena de esperanza por parte de innumerable población de nuestra patria que veía en él el anhelo de cumplir perdón, eh, una serie de eh, eh, alternativas que llevaran a este país a ser un país mucho más justo. Por lo tanto, él encara la igualdad social. Entonces, vamos a tener que un señor del Partido Socialista va a estar en el gobierno, va a comandar la primera magistratura del país y vamos a ver el contexto que tenía Chile previo al golpe. Recuerden que este gobierno alcanzó a tener 1000 días porque empieza el año 70 y termina abruptamente con este golpe del 11 de septiembre. Alcanzó a estar 2 años y medio el presidente en el poder y durante el transcurso de todo ese tiempo se van a dar una serie de características que van a ir forjando esta mentalidad de algunos eh, de querer un golpe militar. Lo primero, hay una gran polarización política, como lo señalamos. Eh, la política chilena se divide en ese tiempo entre los llamados y famosos tres tercios, donde por una parte estaba la derecha, en ese tiempo con el Partido Nacional, por el centro la democracia cristiana y en la izquierda el FRAP y luego la Unidad Popular. Esos tres conglomerados sacaban prácticamente lo mismo, por lo tanto era deber de la democracia cristiana de apoyar a un bando o a otro para que pudiera lograr tener un gobierno. Por lo tanto, la situación política era clara, era prácticamente blanco y negro, no se toleraban mayores diferencias, incluso en las mismas familias chilenas. Eh, Se expresaba que muchos se enemistaron, se enojaron porque no se toleraban diferencias políticas. Eso es por una parte. Lo segundo es la gran movilización social que se va a ir forjando desde la década de los 40 hasta llegar ahora a los 70 con un gran poder popular en el que tanto trabajadores como estudiantes eran personas muy conscientes, eran personas muy preparadas, la mayoría, eh, aunque no tuviera estudios, había leído, se había preparado para lo que era eh, ser un militante de un partido político. Por lo tanto, en general, el poder popular fue creciendo de la mano de la educación, de la mano de la conciencia, de la mano de el creer que este gobierno podía alcanzar grandes logros. Lo tercero es la retórica de la violencia como característica del periodo antes del 11. Ustedes lo ven ahí, antes de asumir el gobierno, el presidente Allende, el general jefe de, la, de los militares va a ser baleado y luego muere, un hecho deleznable que hoy día no podríamos tolerar, y mucha gente armada, no sé si tanto, pero ahí hay toda una controversia, pero sí gente llamando al desacato, gente llamando a tener armas en su poder, a armarse de una u otra manera. Sobre todo uno podría señalar que grupos de ultraderecha como grupos de ultraizquierda. También ahí lo vemos en el diario de la derecha, como también mataron al edecán naval, un marino de naval del presidente Allende durante el transcurso de este periodo. Por lo tanto, bastante asesinato, bastante intolerancia. También se reflejaban esta polarización en los conflictos por la reforma agraria. Recordemos que la reforma agraria, que había sido iniciada tenuemente por Jorge Alessandri,
luego por Eduardo Frei y finalmente con la llegada de Salvador Allende se profundiza aún más, pero cierto grupo lo querían agilizar y se aplaudía la toma de terrenos eh, que hacía que muchos terratenientes, muchos ricos controladores de los campos entraran también en una serie de conflictos con los campesinos. Como cuarto elemento, la intervención extranjera, que está más decir que la CIA, con todo su poder en Chile, algo también la KGB, también tenemos otros grandes libros ahí de señor Carlos Basso que nos cuenta un poco ello, y la CIA, los norteamericanos principalmente, con estas dos entidades que habían sido creadas a finales, una por lo menos a finales de dentro del principio de los años 60, que es la Alianza para el Progreso, creada por Kennedy, y la doctrina de seguridad nacional para tratar de alejar los sectores de izquierda, comunista y socialista de estos países y tratar de controlar la llegada del comunismo. Y también arriba la Escuela de las Américas que creaba, ¿no es cierto?, esta doctrina de seguridad nacional que señalaba que ya no era el enemigo el extranjero, sino que el enemigo estaba aquí dentro de la frontera del país y que ese enemigo era principalmente una persona de izquierda. ¿Ya? Por lo tanto, Estados Unidos con todas sus herramientas tratando de intervenir en la política nacional. También, en un primer momento, la economía chilena se vio claramente aventajada con la mejora en cuanto a los precios, en cuanto a la mejora a los sueldos, sobre todo el año 71, pero el año 72, ya por una serie de circunstancias, va a comenzar una tremenda crisis económica, una tremenda hiperinflación. Ustedes lo ven ahí en esos titulares, prácticamente no había muchos bienes, los bienes básicos, y se empezaron a formar las terribles filas o colas para conseguir los productos y con ello el mercado negro. Y lo vemos ahí en el año 73 como la inflación anual tenía más de un 606%. Y vean ustedes, el año 70 era apenas un 36,1%. Por lo tanto, los precios disparados, no habían productos, estaban muy caros. A pesar de que la gente tenía poder adquisitivo, no podía contar con ellos porque no estaban y el mercado negro hacía de la suya, vale decir, mucha gente los escondía y los revendía a un precio mucho más alto. También otro elemento importantísimo antes del golpe sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Tenemos que Allende, por toda esta situación convulsionada, va a llamar a los militares a gobernar con él. Van a ocupar varias carteras ministeriales, siendo la más importante el señor Carlos Prat, que va a asumir como ministro del Interior. Y 15 días antes del golpe, lamentablemente, Carlos Prat renuncia y asume el militar de más alto rango y que Allende consideró como más fiable y más confiable, que fue Augusto Pinochet Ugarte, que asume como comandante en jefe del ejército. En el día del golpe hay una serie de eventos que van a ocurrir esa mañana muy temprano, donde el presidente llega muy temprano a la casa de gobierno, pero para ello ustedes lo van a ver en un video que yo voy a dejar en el Classroom para que vean un poco lo que sucedió durante la mañana de ese día tan nefasto. Finalmente, las consecuencias inmediatas del golpe militar, que van a ser varias. Primero, estado de sitio y se instaura en Chile el toque de queda. Va a haber un tremendo allanamiento y cierre de radios y periódicos proclives a la Unidad Popular. Se va a cerrar y disolver el gobierno nacional, el Congreso Nacional, perdón. Van a ser declarados ilegales el Partido Comunista, el Socialista, el MIR, todos los partidos de izquierda. Y va a comenzar, lamentablemente, la detención
persecución y ejecución de personas en todo Chile. Se van a abrir los centros de detención y tortura más famosos en un primer momento, que fueron el Estadio Nacional y el Estadio Chile. Por lo tanto, en cuanto a la consecuencia inmediata del golpe, bastante atrocidad y bastante violencia. Ahora, ¿por qué va a ocurrir este quiebre democrático y cuáles son las interpretaciones historiográficas para que se produjera este golpe militar? Y es que es el tema que principalmente nos convoca. Para ello vamos a ver varios historiadores, unos sociólogos también franceses, para que ustedes puedan darse una visión y esto después va a quedar en el Classroom para que ustedes lo trabajen y lo lean, lo relean y lo investiguen y, perdón, lo analicen más en profundidad. Tenemos varias interpretaciones entonces. Primero, el señor Gonzalo Vial Correa, historiador chileno, que tiene una particular visión de los hechos. Se los dejo un minuto para que los lean. Bueno, para que lo vuelvan a releer como señalaba, esto va a quedar en el Classroom, por lo tanto ahí uno le puede dar una nueva visión. Lo importante es que las ideas principales de este historiador señala él que a la crisis del sistema de partidos políticos se agrega la profunda ideologización que afectó a las colectividades políticas. Esto va a redundar en una polarización política y social que legitimó el uso de la violencia y esto va a llevar que necesariamente la democracia se desprestigiara a todo nivel. Luego tenemos a la historiadora Sofía Correa. Veamos un poco de lo que dice. Si sintetizamos sus ideas principales, ella señala que la aplicación de un programa económico de marcado tinte estatista, en el que destacaba la intensificación de la reforma agraria y las expropiaciones, llevó necesariamente al golpe. Había un clima de gran polarización. También destaca ella como elemento, lo que no destacaba el otro señor, el otro historiador, la intervención de Estados Unidos, especialmente la presión económica aplicada por el presidente de la época de ese país, Richard Nixon, por la movilización callejera propiciada por la oposición, o sea, por la derecha, y el paro de camioneros, del comercio y de los colegios profesionales alentados también por la derecha chilena, que trataban de desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende. También tenemos ahora a otros dos historiadores, Gabriel Salazar y Julio Pinto. Veámoslo, por favor. Ellos señalan, estos historiadores, que la intolerancia, la polarización e ideologización de la sociedad chilena lleva a este quiebre. También el antiguo temor de las élites de perder el control de la nación. Además, la reforma agraria aplicada por la democracia cristiana y el triunfo de Allende intensifican todavía más el temor de esta élite y eso hace que esta élite, de la mano del empresariado y de los paros de camioneros, de transportistas y de los gremios profesionales, hagan caer a este gobierno. Por último tenemos a Guillaudat y Monterde, que son sociólogos franceses, que también tienen su particular mirada sobre el golpe de Estado. Leámoslo, por favor. Entonces, estos señores, sus ideas principales serían que la oposición de derecha utiliza la sedición, vale decir, llama
a, a complotar contra el gobierno de Allende y el llamado a la insubordinación militar para poner fin al gobierno de Allende, la confianza absoluta de Allende en los uniformados para enfrentar la crisis, o sea, pecó de ingenuo, y la división de la unidad popular en dos corrientes muy, pero muy antagónicas. Tenemos entonces esos tres historiadores más estas ideas de los sociólogos franceses. Si hacemos una síntesis de ellas, diríamos que hay una multiplicidad de antecedentes y causas que llevan al golpe militar, que hay una gran polarización política y social, así como el rol de las Fuerzas Armadas son las causas más recurrentes, y que hasta el día de hoy hay dos visiones para enfrentar este tema. Una que habla de intervención militar y otra que habla de golpe militar. Por lo tanto, los invito a ustedes a releer nuevamente estas citas que están en el Classroom, que van a quedar ahí, a que busquen otra biografía, otros historiadores, otros antecedentes, porque, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy este hecho, a 47 años de su inicio, hasta el día de hoy desune, hasta el día de hoy polariza, hasta el día de hoy quiebra familia o quiebra comunidad. En ese sentido, entonces, vuelvo a recalcar, los invito a que ustedes se hagan una visión de los hechos, pregunten a sus padres, pregunten a sus abuelos qué es lo que recuerdan ellos, qué es lo que saben ellos sobre este periodo, para que así se puedan formar ustedes una visión individual de lo que realmente ocurrió. Por lo tanto, los dejo invitados a las guías que van a quedar en el Classroom. Los dejo invitados para que se unan a la clase online que viene en las próximas semanas. Y ahí estaremos conversando y reflexionando tanto en el conversatorio como en la autoevaluación de este tema tan atingente, de este tema tan contradictorio, tan conflictivo, que fue el golpe militar en nuestro país el 11 de septiembre del año 73. Los dejo, chicos, me despido de ustedes como siempre, espero que estén muy bien en sus hogares, cuídense y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao, chao. Eso es todo, amigos.